Según cuenta la leyenda, Blasco de Alagón cedió Olocau a Pere Arnau Sabí para que pusiera en marcha la colonización, y siempre se ha pensado que el proyecto fracasó. Nada más lejos de la realidad. El apellido Sabí aparece en las décadas siguientes en los papeles de Olocau, de modo que los sucesores del colonizador permanecieron en un lugar que no estaba vacío como se pensaba. Al contrario, los colonos llegan poco a poco y la comunidad rural se consolida. En 1243, una década después de la conquista, los hombres de Olocau mantienen un pleito con Castellote y Cantavieja por la fijación de los límites de los respectivos términos municipales. Los enfrentamientos seguirán, pero este primer episodio muestra que la colonización había cuajado. Bajo el dominio de la monarquía sigue la consolidación. Olocau es un punto clave para el control de la frontera y, en consecuencia, la fortaleza está custodiada por un alcaide, habitualmente un noble de confianza del monarca, que también dota al lugar de las infraestructuras necesarias. En 1264, el noble don Atorella, alcaide de Olocau, concede a su ahijada Vianda, hija de Joan de Benasque y Donoria Palatzí, un molino que está situado en el río Cantavieja. Seguramente el establecimiento se había construido en los años precedentes, pero esta es la primera referencia al molino Rollo. A su alrededor se articulará un complejo sistema hidráulico que combina huertas y molinos. Además de la Torre de la Fruta y la Torre Félix. Todo ello conforma un conjunto único en este paisaje idílico. Y todo esto exige una gestión eficiente.